¿Quieren elecciones o no quieren elecciones? Ya descartado, entonces, ¿qué hay que hacer? El compañero Evo me dice, no dijo, hay que cuidar, hay que garantice las elecciones. Todo dice, que garantice elecciones, hay que estar ahí. Sí, pero tiene razón. Yo saben ahí, garantice las elecciones, que hay que salir. Pero más, sacaremos a Murillo, pues, Murillo tanto está molestando. ¿Cómo no vas a sacar a Murillo, pues? Mejor que de campaña. Esto es Cabildeo Digital. Sí, Amalia, hoy tenemos un tema importante, así que te dejo, por favor, con la introducción del tema. Bueno, se cumplen 3 años de la detención de la expresidente Jeanine Áñez, o expresidenta Jeanine Áñez. Un día como hoy es que en la madrugada allanaron su vivienda en Trinidad y pues la trajeron a La Paz. Comenzamos con la información del momento. La expresidenta Jeanine Áñez fue prendida en las últimas horas, aproximadamente a la 1 de la madrugada. El ministro de Gobierno informó la aprehensión de la expresidenta. Se tiene entendido que ya, ahí tenemos imágenes, ha sido aprendida la doctora. Ahí teníamos a la hija de la expresidenta Jeanine Áñez también ingresando hasta el comando departamental de la policía. De Bolivia TV, usted está siendo presente de lo que es el traslado de la expresidenta del gobierno de facto, Jeanine Áñez, que va a ser procesada por los delitos de sedición, terrorismo y terrorismo de acuerdo a las muertes que se suscitaron en Secata y Sacaba. Recapitulamos nuevamente que en el transcurso del día de hoy existió un arduo trabajo y un mega operativo encabezado por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. Estuvieron haciendo requisas en diferentes partes de la ciudad, y algo muy importante también que queremos recapitular es que estaban realizando los operativos y los controles se intensificaron en las diferentes trancas de la ciudad. Creo que ella guardaba la ilusión de ser considerada, de tener las consideraciones del alto cargo, haber ejercido la presidencia del Estado plurinacional y, por lo tanto, al margen de cualquier revancha política, ella iba a ser sometida a un juicio de responsabilidades, que es lo que le corresponde. Y sin embargo, todo un sentimiento de revancha, de odio acumulado en el año en el que Evo Morales se encontró en el autoexilio, de la derrota que significó la huida de Evo Morales, en fin, se desahogó contra Jeanine Áñez, y ya son 3 años de reclusión en una pequeña pieza, en una pequeña celda en la cárcel de Miraflores, sin ninguna posibilidad, mientras dure el régimen del MAS, ninguna luz al final de este túnel, Cacho. Qué triste. Sí, Amalia, amigos, amigas, hemos decidido con Amalia hacer este programa para refrescar la memoria colectiva del país, porque si hay algo que tienen los presos políticos, no solamente en Bolivia, sino en varias partes del mundo, no solamente es el castigo, el atropello, el abuso del poder por esta condición de presos políticos, sino también el castigo del olvido. Y lo que queremos nosotros, Amalia Pando y mi persona, es evitar que haya olvido sobre Jeanine Áñez, sobre tantos presos políticos, Marco Pumari, Luis Fernando Camacho, los muchachos de la Resistencia Juvenil Cochala, tantos presos, Marcel Rivas, que tienden a eso, ¿no? A que se los olvide. Y lo que queremos con Amalia es precisamente evitar eso, que la memoria colectiva siempre esté fresca, para que no nos olvidemos de estos atropellos del poder sobre gente que lo que hizo es cumplir lo que le tocaba
el rol histórico que le tocó desempeñar en ese momento. Y en el caso de Yanine Áñez fue eso. Ella, siendo segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia del país en una figura que se llama la sucesión constitucional del poder en Bolivia. Renunció el presidente de ese momento, Evo Morales, por el fraude cometido en las elecciones de octubre de 2019. Renunció el vicepresidente de ese momento, Álvaro García Linera. Renunció la presidenta de la Cámara de Senadores, doña Adriana Salvatierra. Renunció el presidente de la Cámara de Diputados, de ese momento también un militante del MAS, y renunciaron los primeros vicepresidentes de ambas cámaras. Quedó, por tanto, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. Era ella, era Yanine Áñez, que por voto de la Cámara de Senadores era la segunda vicepresidencia. Entonces, por sucesión constitucional ipso facto, así señala el texto constitucional, asumió la presidencia del país. Y como dijo Amalia, fue un gobierno constitucional. El MAS quiso borrar de la historia del país la presidencia transitoria de la señora Yanine Áñez 2019-2020. Pero la historia, los libros de historia seguramente que se van a escribir o se están escribiendo en nuestro país, van a tener que mencionar a Yanine Áñez como la segunda presidenta constitucional de nuestro país, después de doña Lidia Gayler Tejada, que fue presidenta entre 1979 y 1980, cuando luego fue derrocada por un golpe militar encabezado por Luis García Meza. Entonces, esto no se puede borrar. Yanine Áñez ha sido presidenta constitucional, no ha habido un golpe de Estado como quiso establecer erróneamente, políticamente equivocados los miembros del MAS. Y entonces lo que nosotros pretendemos humildemente desde este espacio de último momento con Amalia, mi prestigiosa periodista, amiga, entrañable, es recordarles, amigos y amigas, refrescar la memoria colectiva para que no se olvide, para que el olvido tampoco sea el castigo para Yanine como presa política por 3 años y para más de 200 personas que también son presos políticos en nuestro país. Yanine Áñez jugó cartas democráticas, respetó el Parlamento con mayoría absoluta del MAS. Eva Copa, que ahora dice que había golpe, Eva Copa legisló y Yanine Áñez sancionó las leyes que Eva Copa aprobó, entre otras cosas, la prórroga de su mandato, ¿no? Es un parlamento que fue más allá de los 5 años de su vigencia. El Poder Judicial reconoció a Yanine Áñez, ahora borraron la resolución, pero reconocieron. Yanine Áñez no destituyó a nadie, no cerró el Parlamento, porque claro, podía cerrar el Parlamento, ahí es un gobierno de facto. No, toleró ese Parlamento y con ese Parlamento es que hizo la pacificación del país. Respetó el Poder Judicial, respetó al fiscal general, respetó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la policía, en fin. Qué contraste con el gobierno de Arce Catacora. Qué contraste, por favor, ¿no? Si hay un gobierno que no es democrático y que actúa tomando medidas de facto, entre otras cosas, avalar la prórroga, coordinar la prórroga con el Poder Judicial, es Arce Catacora. ¿Qué tal que Yanine hubiera hecho eso? Yanine no cruzó ninguna línea constitucional, ¿no? Y Yanine es el resultado, Cacho, del mandato constitucional que dice que no puede haber vacío de poder. El país no puede naufragar porque el presidente se acobardó y huyó y escapó. Pero no solo huyó y escapó, sino que presentó renuncia antes de irse. Fin de la discusión. Que a Yanine no la posesionaron, no hubo acto de posesión, no se necesita. Cada vez que viaja el presidente y el vicepresidente
y el presidente del Senado asume la presidencia del Estado plurinacional, no hay un acto en particular, es una hermenéutica, como tú dices, ipso facto, de hecho, inmediatamente. No se necesita ningún acto, no necesitaba ni sesión parlamentaria ni nada, porque eso es lo que dice la Constitución. Bueno, en fin, pero la parte que habrá que investigar, Cacho, la parte que no queda muy claro, que hay elementos, hay hipótesis. Yo tengo una, es ¿qué quería Evo Morales? ¿Qué le salió mal? Porque cuando se va Evo Morales, al tiempo de renunciar y de hacerse la víctima, ¿te acuerdas que hay esta foto en Villa Tunari durmiendo en el suelo en una carpita de plástico? Es decir, no puede haber mentiroso político más grande que Evo Morales, ¿no? Haciéndose la víctima, durmiendo en el suelo. ¿Qué quería con su renuncia? Porque cuando se va, prende el fósforo e incendia el país, ¿no? Por lo menos incendia la sede de gobierno. ¿Qué esperaba? ¿Que la gente salga a la calle Evo y que él vuelva como héroe? En fin, hay una parte de la historia que todavía no se ha contado. Se sabe que el alto mando militar de Evo Morales, que ha sido procesado, sabía que iba a renunciar y sabía que iba a renunciar antes de este pronunciamiento de todos los militares leales a Evo Morales, con el ministro de Defensa detrás. El ministro de Defensa de Evo Morales estaba al lado cuando hacen este pronunciamiento pidiéndole que dé el paso al costado. Evo Morales podía aceptar o no aceptar el dar el paso al costado, pero la renuncia ya estaba redactada. Eso es lo que se sabe ya tras las declaraciones de terceros, ¿no? Que es uno de los miembros del alto mando militar. En fin, esa parte de la historia habrá que desmenuzarla, hilvanarla. Pero está esa teoría de que Evo Morales, después de irse, incendió el país pensando reproducir un episodio de la historia venezolana cuando le hacen un golpe a Chávez, y Chávez luego se levanta el pueblo caraqueño, es casi un Caracazo, un segundo Caracazo, y Chávez vuelve en los hombros de una parte de los militares y del pueblo, y a partir de ahí ya es intocable Chávez. Tal vez pensaba repetir algo así. En fin, es parte de la historia que habrá que desentrañar. Aparte, a propósito de esto, hay un libro de lo acontecido en uno de los barrios de El Alto que luego lo comento. Amigos, amigas, no queremos inclinar la balanza de manera injusta. Por supuesto que la gestión de Yanine Áñez tuvo luces y sombras, como todas las gestiones. Ustedes conocen, hubo casos de corrupción con los respiradores chinos en el tema de la pandemia del coronavirus. Se cometió un error político descomunal con la candidatura de Yanine Áñez a la presidencia, cuando su mandato era claro, era presidir el país de manera transitoria y convocar elecciones para que todo vuelva a la normalidad en términos constitucionales. Vamos a notar siempre las luces y las sombras, pero también tenemos que decir que Yanine Áñez se convirtió en un trofeo político, el trofeo de la persecución política en nuestro país. La Yanine, Chucho. ¿Cómo toma la suspensión, expresidenta, por favor?
Aquí con una aprehensión ilegal sin previa. En junio de 2022 ha sido sentenciada a 10 años de prisión. Amalia, se recuerdo muy bien que van ya 3 años encarcelada, primero en el Centro de Orientación Femenina en Obrajes, por 2-3 días, y luego fue llevada a la casa de Miraflores, donde guarda detención durante todo este tiempo, pero está sentenciada, está cumpliendo una sentencia de 10 años sin que haya sido enjuiciada como expresidenta del país, vale decir, en un juicio de responsabilidades. La han sentenciado en un juicio ordinario, queriendo borrar de la historia esto que les mencionábamos hace un momento, de que es la segunda presidenta constitucional de Bolivia. Entonces, Yanine Áñez ha sido objeto de todos los atropellos y las injusticias posibles. ¿Se acordaron ustedes que ni siquiera la dejaban salir a una consulta médica y se armó todo un escándalo cuando tenía que salir a las consultas? ¿Se acordaron ustedes que en medio de estos atropellos intentó cegar su vida? Entonces, esto, yo me pongo en los zapatos de Yanine Áñez, ¿no? ¿Quién le va a devolver 3 años de su vida hasta este momento, después de haber, de alguna manera, cumplido lo que le mandaba la Constitución? Ella no pidió ser presidenta del país. Ella estaba en su departamento, en su región, cuando estalló todo esto que les ha narrado con mucho detalle Amalia. Entonces, yo creo que es muy injusto lo que está sucediendo con Yanine. Muchas personas que en su momento, en su gobierno, en estos días de 2019, la encumbraron en el poder, la han abandonado también, ¿no? Le han dado la espalda. Y entonces ella y su familia, sus hijos, Carolina, José Armando sobre todo, son los que la están sosteniendo. Y yo me pongo en los zapatos de ella y digo, caramba, realmente es una mujer digna de destacar en esa parte, de resistir, de no doblegarse ante el poder. Y finalmente, la violencia, ¿no? La violencia que se desató en esos días, porque lo que hizo bien Yanine fue pacificar, con el costo que mencionó Amalia en Sencata y Sacaba, pero pacificó finalmente el país. Yo me acuerdo de estos incendios que se produjeron en la ciudad de La Paz. Waldo Albarracín, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, vio incendiarse su casa. Él denunció que el plan era incendiarlos a ellos más, a toda su familia. Nuestra compañera periodista, Casimira Lema, lo propio. Sí, hay que hablar, señores, esto han hecho los señores masistas. Es todo. Lo han deshecho totalmente. ¿Y se han entrado aquí? Sí, se han entrado. Han deshecho todo. Han saqueado, robado todo. Esta es la casa de la señora Casimira Lema. Hasta la cocina la han robado. 60 buses Pumacatari incendiados de una por hordas, por grupos, por de choque, por verdaderos asesinos y matones del MAS. ¿No se acuerdan, amigos, me permito recordarles esta famosa consigna callejera? Ahora sí, guerra civil, retumbaba en las calles de La Paz y de otras partes del país. ¡Ahora sí, guerra civil! ¡Ahora sí, guerra civil! ¡Oh! ¡Por el alto! ¡Por el alto, carajo!
Por eso hemos decidido con Amalia entregarles este programa de hoy a la memoria colectiva, a que no se olviden de las cosas que han ocurrido hace 3 años en Bolivia y que lamentablemente son 3 años en los que Yanine Áñez guarda prisión, es una presa política, es una de los tantos presos políticos que hay bajo el gobierno de don Luis Arce Catacora. Hermano, tenemos 2 puntos de bloqueo ya, hermano. Uno en Tiquipaya, tenemos 4.500 personas, hermano, y uno en este, hermano, para tu conocimiento, jefe, en Angostura, en el Cerro Medio, hermano. Ya. ¿Sabes, hermano? No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Divida el sindicato en 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo ejemplo. Si un sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 4 grupos. Eso es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Se organiza el grupo, se turnan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que den su comida a las ciudades, vamos a bloquear el cerco de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me han expulsado del Congreso en 2002. Sí. Tal vez pero en Omino, Cochabamba, La Paz, pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya, hermanazo. Un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano, con eso nosotros estamos de pie, hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir a marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar, hermano, la marcha para la entrada de Caracollo a La Paz, hermano. Sí, eso organícese, hermano, pero lamentablemente no hay coordinación. A mí me están reclamando, es vacía, no hay quien centralice, pero igual, hermano, desde ahora se combate, ¿ya? Ya, hermano. Ahora estamos viviendo en dictadura, están haciendo dictadura. A nosotros nos viene dictadura. Ahora la gente viene cómo se vive la dictadura con golpe de Estado. Ya, hermano, listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también, adelante, hermano. Siempre está tu pueblo, tu gente, hermano, que estaba firme, hermano. Un abrazo, hermano. Estoy pensando, quiero que sepa, que la asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia. Voy a intentar como sea meter, hermano, aunque me detenga. Va a dar dura batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Sí, hermano, pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me llamó la hermana, la diputada Benita Suárez. Estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado, ya estamos rechazando, dice, hermano. Bien, ese avanza a mí me... Está bien. La bancada está bien unida. Yo voy a felicitar, hermano. Además de eso, como justo reconocimiento al pueblo alteño, nosotros 300 del pueblo alteño para dar dura batalla. Pueblo alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano, ¿ya? Ya, hermano. Un abrazo, hermano. Hasta luego, hermano. Bueno, hasta pronto. ¿Con quién hablaba, papi? ¿Con quién hablaba, pues? ¿Con quién hablaba, pues? Nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿El otro apellido? ¿Cuántos años tiene usted? 29. Estamos mirando aquí un video. ¿Quién es la persona que sale ahí de polera? Es mi padre. ¿Su padre? ¿Qué se llama su padre? No, tiene Yucra. ¿Cómo? Yucra. ¿Yucra qué? Yaro. ¿Yucra? Yaro. ¿Cuántos años tiene su papá? No sé cuántos ya. ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano. ¿Qué se llama su hermano? Cacho. Cacho. ¿Qué es su nombre de Cacho? Faustino. Faustino. Yucra. Yucra. ¿El otro apellido? ¿En qué ambiente, en qué lugar es eso? De la filmación. Como se ve en el video, yo creo que es mi casa porque yo no estaba ahí. ¿No estaba usted? No estaba ahí. ¿Es su casa? Creo que sí. Es su casa. ¿Con quién habla su papá? Ahí se escucha que habla con Evo Morales. ¿Con quién? Con Evo Morales. Él está hablando con Evo Morales. ¿Se acuerda qué fecha ha sido esto? No. ¿Y el horario? No sé, pero la fecha, no sé, ahí debe saber el video porque yo no, como digo de la hora, no sé en qué hora ha sido porque yo no estaba ahí. ¿Usted no estaba? No estaba. ¿Cuándo se lo pasa el video a usted, su hermano?
No me acuerdo cuándo, pero ahí en el video debe avisar que cuándo fue. Sí. No me acuerdo cuándo. ¿Dónde está ahora su papá? No sé, desde que me agarraron un día, 2 días antes que no sabía nada de él. Sí, hubo una ciudad sacudida por el terror, por el odio y por los hechos de violencia. Es que revivir lo que ocurrió en la ciudad del Alto, Cacho, es realmente de terror. Ni lo que ocurrió en Ecuador, ni lo que ocurrió actualmente en Rosario, tal vez lo más parecido lo que está ocurriendo en Puerto Príncipe, en Haití, es decir, cuando las bandas criminales toman una ciudad. Mataron a golpes a un policía. No, fue tremendo. Todos los puestos policiales se incendiaron. Los policías salieron escapando, se sacaban el uniforme para poder huir y salvar la vida. Eso fue tremendo. Hubo un solo barrio en la ciudad del Alto que fue el último bastión, Ciudad Satélite. En Ciudad Satélite los vecinos se organizaron, no dormían, para cuidar el regimiento policial, que fue el único que no se incendió. Y Víctor Hugo Vega Camacho es un vecino de Ciudad Satélite, ha presentado un libro, El último bastión, Ciudad Satélite, que hace un recuento día por día de lo que ocurrió en Ciudad Satélite, en esta resistencia heroica, y en medio de un terror, del pavor de que vengan las hordas y acaben con ellos y incendien todo lo que podían incendiar en esa ciudad. Ese miedo que se sintió en La Paz, cuyos vecinos levantaron las barricadas más altas que he visto, ¿no? Barricadas de 1 y 2 metros de alto en las esquinas para impedir que los vándalos ingresen y se entren a las casas y roben y maten. En fin, fueron días de terror. Ese es el contexto después de los acontecimientos de Sencata, donde los grupos del MAS, grupos armados del MAS, intentaban tomar Sencata, donde hay almacenes de carburantes, para incendiar, para hacer volar Sencata. Y sacaba, fue la barricada, la resistencia para que miles de cocaleros y seguidores del MAS no ingresen a Cochabamba a cumplir las órdenes de Evo Morales, que era la de rodear las ciudades para someterlas al hambre y la sed. ¿Para qué? Para que vuelva Evo Morales, ¿no? En fin, esos son los episodios que hemos vivido y sobre los que luego se produjo el triunfo de Arce Catacora, el retorno del MAS, pero ya un retorno que fue un triunfo político, pero sobre la derrota histórica de Evo Morales, que después de haber hecho un fraude, haber violentado la Constitución, renunció y después quiso volver. Bueno, y volvió, pero volvió derrotado. Su propia gente le tiró las sillas azules, su propia gente le recrimina, su propia gente le grita cobarde. No son las pititas, no es la oposición, no. Es su propia gente que no le perdona el 2019. Bueno, Cachito, esa es la historia. Esa es la historia que habrá que... Hay tantos libros sobre lo que aconteció que bueno, hay que repasarla y hay que incorporarla a los textos escolares. Algún día eso ocurrirá. Así es, Amalia, así es. Y la verdad que, lo reitero, hemos decidido entregar este programa este 13 de marzo, 3 años después
de la detención de Yanine Áñez, 3 años de Yanine Áñez como presa política en Bolivia, por esta sencilla razón de refrescar la memoria de lo que ha acontecido no hace mucho tiempo, amigas, amigos, en 2019, cuando hubo fraude, cuando Evo Morales renunció, cuando se quiso incendiar el país y cuando, felizmente, una revuelta popular le puso freno a ese apetito de querer incendiar el país, se pacificó el mismo y se reencauzó por la vía constitucional la historia de nuestra patria. Así que este es el humilde aporte que hacemos este 13 de marzo, recordando los 3 años de prisión política de Yanine Áñez, una persona de más de 200 bolivianos que guardan prisión por razones políticas en Bolivia. Hoy se cumplen 3 años, 1095 días desde que mi madre fue secuestrada de su hogar. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, es el mayor trofeo político del MAS para sostener su patraña del supuesto golpe de Estado que nunca existió. La falsa narrativa del masismo se ha caído constantemente desde la confesión de Evo Morales al revelar que el juicio ordinario a Yanine Áñez se definió en una reunión política del MAS. El nefasto informe de Salamanca, hecho por 2 estudiantes y un docente para tratar de mentir a la población y negar que no hubo fraude electoral, hasta las recientes confesiones de Iván Lima, quien afirmó en reiteradas ocasiones que el único responsable de las muertes en Secate y Sacaba y la crisis del 2019 fue culpa de Evo Morales. Mi madre es el ejemplo más cruel del abuso y de la violencia política que aplica el régimen masista, todo a través de la injerencia política en la justicia. Desplegaron a todo un aparato contra una mujer que lo único que hizo fue cumplir con su deber, cumplió con la constitución política y asumió la responsabilidad histórica ante un vacío de poder de pacificar el país, recomponer el órgano electoral y darle certidumbre a los bolivianos para realizar una nueva elección nacional transparente. El viacrucis que sufre mi madre, los presos políticos y nuestra familia deben llamar a la reflexión, la madurez política y ser el motivo que nos impulse a tomar decisiones en base a la unidad y dejar de lado los intereses personales o partidarios. Esto para que el MAS no vuelva a ser gobierno en el 2025 y nadie más en este país sufra y sea violentado en sus derechos por pensar diferente. Mi madre seguirá resistiendo ante todas las violaciones y abusos de los cuales es víctima, y así como lo ha demostrado toda su vida y sobre todo en estos 3 años de ilegal encierro, seguirá siendo la promotora de una Bolivia para todos los bolivianos sin exclusiones. En Bolivia no hubo golpe, en Bolivia lo que hubo fue un fraude electoral. Sí, y no nos olvidamos de ellos. Rivas, Marcel Rivas, que fue encontrado no culpable por un juez a pesar del sometimiento del Poder Judicial al gobierno, un juez no pudo encontrar pruebas porque se decía que Rivas había sido el que facilitó la huida de los exministros de gobierno y de defensa, de Murillo y de López. Y la verdad que López y Murillo se fueron sin necesidad de ningún sello ni ninguna gestión de Marcel Rivas, que estaba a cargo de migración. Lo encontraron no culpable. Y si había sentencia, la sentencia ya se pasó de cuatro meses y sigue preso y no lo liberan. ¿Ese es el gobierno democrático? Eso es. Quieren decir que el gobierno de Áñez era de facto y este es un gobierno democrático. ¿Dónde? ¿Cuál gobierno democrático? ¿Un gobierno que no cumple las normas? Lo que estamos viendo es que realmente la Fiscalía ha terminado de legalizar un secuestro que ha sido realmente una aprehensión ilegal. Primero. Segundo, quienes han cometido un verdadero quiebre constitucional son el señor Evo Morales y su partido desde el 21F, faltándole el respeto al 21F, por supuesto la excusa del derecho humano de una sola persona por encima del pueblo y el fraude del 2019. Lo que hace Luis Arce Catacora con este secuestro es simplemente lavarle la cara a Evo Morales
ficciones y mantener un relato inexistente, carente de verdad. Esa es la más penosa de las acciones que realiza este gobierno y va en desmedro de todos los bolivianos, va en desmedro de los intereses del Estado, que en este momento seguramente van a producir mayor violencia y confrontación, porque eso es lo que está buscando el partido de gobierno. Diputado, se habla de una ambigüedad en el caso de la tipificación por el que se le acusa a Luis Fernando Camacho. Los organismos internacionales han observado esa situación, por favor. Por supuesto que es ambiguo. Imagínense inculpar a una persona por supuesto terrorismo, cuando en realidad sabemos que el 2019, ¿quién mandó a acercar las ciudades? ¿Quién mandó a acercar y que no pase ni agua ni alimentación? Eso es un crimen de guerra de lesa humanidad. Eso es verdadero terrorismo. Y por supuesto que desde el Estado también se produjeron el armado de grupos irregulares antes de la renuncia de Evo Morales. Por lo tanto, eso es realmente una cuestión que se debe investigar y seguramente a futuro, más adelante, cuando ya no esté este gobierno, ahí recién vamos a poder dar luces de lo que pasó. ¿Debe revisarse esa figura legal aquí en Bolivia? Por supuesto, porque el terrorismo más grave es el cometido desde el Estado, que utiliza los recursos y las armas del Estado para ejercer presión sobre un pueblo indefenso. Gracias, diputado. ¿Sabes qué? A propósito de eso, Cacho, me pareció increíble que el gobierno que se niega a cumplir una orden judicial de traslado de Luis Fernando Camacho, entre sus argumentos diga, hay errores procedimentales. Pues el gobierno no es quien determine si hay errores procedimentales o no. El gobierno es nadie en materia judicial, pero nadie. Si cree que hay errores procedimentales, los abogados del Ministerio de Gobierno tienen que presentar un memorial diciendo, señor juez, aquí hay errores procedimentales. Y el juez leerá el memorial, analizará y determinará si hay errores procedimentales o no. Es el juez el que determina si hay o no errores de procedimiento. El gobierno no puede decir, me resisto a una orden judicial porque hay un error procedimental. ¿Quién es el ministro de gobierno para determinar si hay o no errores procedimentales? Eso solo es posible en un gobierno de dictadura. Eso es solo posible en un gobierno que no respeta la Constitución, y me parece que es el caso. Sí, Amalia, es una especie de espejo pequeñito, pero espejo al fin de lo que puede suceder, y en algunos casos ya está sucediendo, por ejemplo en Nicaragua, donde hasta la curia, los curitas, son objeto de violaciones a los derechos humanos, expulsados, desterrados del territorio nicaragüense, o como en Venezuela, donde los opositores políticos con posibilidades de ganar las elecciones son inhabilitados para que no puedan competir en contra del presidente Maduro. Son estas cosas. O Cuba, ¿no?, que ante las protestas sociales por comida, por mejor vida, los encarcelan, los hunden también en las cárceles caribeñas. Espero que no lleguemos a eso, pero caramba, somos un espejo pequeñito, pero espejo al final. Bueno, y los representantes de estos gobiernos dictatoriales, sus abogados, están reunidos, se reunieron en Santa Cruz, y el Comité Cívico Pro Santa Cruz los ha declarado personas no gratas. Me parece muy bien. A mí me parece una ofrenda realmente que esta gente venga a querer decir cuál es el sendero económico que debemos adoptar, cuando ese sendero solo ha conducido a desastres económicos en Venezuela, en Argentina, y qué te voy a decir, en Cuba, 63 años de revolución, y se sigue padeciendo. No es que se sigue padeciendo, sino que nunca como antes se padece tanta hambre, ¿no? Hambre, falta de agua, falta de luz eléctrica, ¿no? Salarios, pero más que de hambre. Y un régimen que no va a soltar, que no va a haber una apertura democrática y que se va a sostener a punta de represión, que es el modelo que espera Arce Catacora. Ahora, mi hipótesis, Cacho, ¿qué opinas de esto? Es que Arce Catacora, que es parte de esta corriente,
¿no? Yo creo que los invitó a hacer la reunión en Santa Cruz para tener él la representación del grupo y marginar a Evo Morales. No es que llegaron para conciliar a Arce y a Evo, porque esa es la teoría, han venido y a ver si los abuenan. No. Arce Catacora los invitó para obtener él la credencial en este club de los dictadores de la región. Esa es mi hipótesis. Coincido totalmente, Amalia, coincido por lo que se hizo en términos previos, ¿no? Te acordarás que la nueva canciller del Estado, estuvo viajando, hubo una gira, se reunió con el presidente de Cuba, señor Díaz-Canel, se reunió con Maduro, se reunió con varios presidentes que integran el Grupo de Puebla, así que fueron preparando el terreno para esto, para apartarlo del Grupo de Puebla a Evo Morales y que entre en su reemplazo don Luis Arce. ¿Lo habrán conseguido? No sé si lo habrá conseguido porque Evo Morales tiene, no sé si la palabra estará bien dicha, pero tiene prestigio, es bien recibido, tiene mucho afecto por él en este club, así que no sé si lo habrán conseguido finalmente. Eso lo sabremos este domingo cuando don Evo Morales se refiera a este tema seguramente en Radio Causacho Coca. Bueno, Cacho, yo creo que llegamos al final. Sí, Amalia, yo agradecidísimo contigo porque tú fuiste la de la idea de refrescar la memoria, de trabajar también para que no haya olvido en nuestro país sobre un acontecimiento histórico que marcó la vida de muchos bolivianos y que es bueno siempre tener presente la historia, tener siempre la memoria intacta, la memoria colectiva, que no se pierda, que no se olvide, porque ese es un gran dolor, es un castigo adicional para los presos políticos en Bolivia y en el resto del mundo. Gracias, Amalia. Yo me despido con una yapita de comentario, Cacho. ¿Cuál fue el error de Yanine Áñez? Cometió varios errores porque los gobernantes cometen varios errores, pero el error grave, medular, para mí fue apoyarse en el crápula de Arturo Murillo. Yo creo que haberle dado la confianza, haberle dado manija, haberse apoyado en un personaje como Murillo, probadamente corrupto, yo creo que fue el error más grande de Yanine Áñez. Así es, Amalia. Entonces, quedamos con estas reflexiones, con este análisis, y estaremos con ustedes mañana puntualmente para seguir comentando las noticias de último momento. Hasta mañana, Amalia. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.